Alabamos al Señor por este tiempo de alabanza. Voy a pedirles, hermanos, miren conmigo en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Capítulo 8 de Mateo, versículo 23. ¿Listo? 23 hasta el 27. Allí dicen, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Padre, esta mañana nos alegramos, Señor, en tu presencia. Ahora, Señor Dios, después de este tiempo de enseñanza, este tiempo de alabanza, este hermoso tiempo de comunión, este hermoso tiempo de adoración como tu pueblo, en tu presencia. Ahora, Señor Dios, abrimos nuestros corazones a pensar, a reflexionar en lo que tu palabra nos dice de una manera muy especial esta mañana. Padre, ministra esta palabra a nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos días, o mejor, más algunos meses, escuché de alguien el testimonio, diría yo, más impresionante que yo hubiera escuchado en mi vida, y sobre todo escucharlo hablar en la forma como lo hizo. Un pastor de una iglesia cristiana acá de la ciudad resultó con una grave enfermedad en su cuerpo. El diagnóstico final fue un cáncer de estómago y él estuvo por varios meses tratando esa situación, procurando desde luego encontrar su sanidad, su restauración, pero por más tratamientos médicos que le hacían, más se agravaba el problema, fue saliéndose de control. Al final se salió del control, por decirlo, médico en cuanto a alguna posibilidad de restauración. Y aquel pastor se paró en una ocasión allí frente a una reunión de pastores y nos contó su situación y nos dijo, la situación ha llegado a un punto en el que ya no hay remedio, la única opción que queda es que me saquen el estómago. A mí eso me impactó y todavía me impacta. ¿Cómo puede alguien vivir, pensar vivir sin estómago? ¿Cómo puede un médico decirle a alguien, tengo que sacarte el estómago? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Aquel pastor, lo que más me impactó de él, más que lo que tuvieran que hacerle quirúrgicamente, lo que más me impactó de aquel pastor fue ver en él una auténtica fe y confianza en Dios. Algo que yo pocas veces he visto en alguien en una situación así.
Él decía, yo fui al médico para el diagnóstico final y el médico me dijo, tengo que hacerte esto y esto y esto. Y él simplemente dijo, bueno, yo le dije al médico, el médico le dijo, espero que tengas fortaleza para enfrentar esto. Y él le dijo al médico, pero doctor, ¿y usted de qué se preocupa? Haga lo que tiene que hacer. No pasa nada. Y yo me quedé pensando, no pasa nada. Pero esa era la fe que este pastor comunicaba de una manera impresionante. Y claro, al final le hicieron la intervención y ahí está. Ahí está, diría yo, tratando de adaptarse a su situación. Este pastor estaba en medio de una tormenta impresionante, pero él, por lo que contaba, él supo encontrar fortaleza, la fortaleza que necesitaba y que no podría haber encontrado de ninguna otra manera más que permaneciendo en el centro mismo de la tormenta. Y eso me hacía pensar a mí que seguir a Jesús siempre implica riesgos, siempre implica luchas, implica pruebas y sobre todo implica grandes desafíos a nuestra fe. Aquí dice Mateo que Jesús entró en la barca y como siempre, sus discípulos iban tras él. ¿Ya? ¿Han visto ustedes alguna vez una pata? Hablo de la pata, de la pata y los patitos. Una pata con sus patitos, siempre los patitos van detrás de la pata. Yo pienso que así eran los discípulos de Jesús. Él iba adelante y ahí iban sus discípulos detrás. Claro, ellos estaban siempre abocados a afrontar muchas cosas en ese seguir a Jesús. Vieron milagros, escucharon grandes enseñanzas, vieron a Jesús enfrentar grandes confrontaciones teológicas y doctrinales, vieron muchas cosas. Pero en esta ocasión subieron tras Jesús en la barca, porque eran sus discípulos. Subieron en la barca y nunca se imaginaron la tormenta que tendrían que afrontar. Se puede abordar con Jesús una barca en un mar en calma, en el cual todo parece prometedor, todo parece brillante, todo parece ser de gran bendición, pero de improviso verse en medio de una abrumadora tempestad. Entonces comenzamos a darnos cuenta que andar con Jesús no es un paseo, es algo muy serio. Comenzamos a darnos cuenta que andar con Jesús a veces es peligroso, es riesgoso, a veces es demasiado exigente. Mateo habla en términos de algo que se presenta de improviso, porque en la Nueva Traducción Viviente se utiliza la expresión de repente. Dice, subieron en la barca con Jesús y de repente se levantó en el mar una tempestad sumamente grande. Y era tan grande al punto de cubrir una barca pesquera que tenía grandes dimensiones, porque dice que las olas cubrían la barca. ¡Ay, Dios! Y eso no era para nada bueno. Pero ellos solo ven la tormenta abatiéndose sobre la barca, amenazando con hundirlos. Esta narrativa aparece también en Marcos y aparece también en Lucas. Y el evangelista Marcos, en la narración de Marcos, los discípulos le reclaman a Jesús cómo puede dormir cuando ellos están en un peligro tan grande.
No obstante, la pregunta es, ¿cuál es la mejor actitud que podemos tener en medio de una tormenta? En este caso, una tormenta externa desencadena otra tormenta interna. Hablamos de tormentas cuando estamos en medio de muchos problemas que no podemos manejar. Y es muy importante tener presente, hay cosas sobre las cuales podemos mantener el control y en cierta forma sentimos cierto alivio, cierta paz. Pero hay cosas que no podemos o llegamos al punto en que ya no las podemos manejar. Y cuando nos vemos en esa posición de algo que no podemos ya manejar, ya no podemos controlarlo, y quizás el médico nos dice, ya no hay nada que hacer, o tal vez el esposo nos dice, ya no quiero vivir contigo, o tal vez en el trabajo nos dicen, ya no hay nada que hacer porque tenemos que recortar personal, así que vas a tener que irte, no podemos darte más trabajo. O cuando en el banco nos dicen, sus fondos se acabaron, usted está en la más completa quiebra. Cuando las cosas se salen de nuestro control, entonces la historia cambia completamente. Y en eso nos pueden ayudar algunas verdades que encontramos en este pasaje. Mateo nos hace ver a través de esta narración que en medio de las tormentas de la vida con las que muchas veces nosotros nos enfrentamos, o tal vez tormentas con las que estamos cargando, ahí las sobrellevamos, las llevamos, esperando que esas tormentas pasen, se calmen o desaparezcan, pero están ahí. Otras veces enfrentamos tormentas que se presentan de repente y para las cuales no siempre estamos preparados. Nosotros en medio de todo eso, humanamente, y lo haríamos cualquiera de nosotros porque no seríamos ninguno la excepción, tendemos a hacernos el centro de las cosas. Es de suponer, en este caso de la narración de Mateo, que estos experimentados pescadores y navegantes que se las sabían todas en cuanto a manejar las circunstancias en el mar y las cosas con respecto a la pesca y a manejar esa grande barca pesquera, ellos se las sabían todas. Tenían todo bajo su control y tenían en su mano el timón de la barca. Y hasta ahí todo iba bien. Pero inesperadamente se encontraron gritando, angustiados, sálvanos, sálvanos, que perecemos. Y saben, cuando ya ese grito sale de nuestro ser, es porque ya no tenemos el control. Ya ellos no tenían el control. Señor, no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer en esta situación? No sé qué hacer. Tú tienes que ayudarme. Yo necesito que me ayudes. Las tormentas suelen ser circunstancias que giran alrededor nuestro, de las cuales no tenemos el control, pero que sí ejercen en nosotros un impacto supremamente grande. Nos causan temor, nos causan pánico, nos traen inseguridad. ¿Cuál es la tormenta más grande que usted pueda estar sobrellevando en este momento? Algo sobre lo cual usted ha perdido el control. La forma como los discípulos despertaron a Jesús demuestra su afán y su miedo, a partir del hecho de que ellos se veían perdidos. Nos vamos a ahogar, todo se acabó, nos vamos a hundir, hasta aquí llegamos. Y eso es lo que pasa cuando perdemos el control de las cosas. De tiempo en tiempo nosotros vemos los desastres que causan las tormentas o los huracanes, ¿ya? En diferentes lugares, sobre todo en lo que tiene que ver con
con las Antillas, con el Caribe, en donde quizás esto se ve más, pero hemos visto los desastres tan grandes que causan en diferentes lugares. Pero los científicos dicen, miren esto, los científicos dicen que en el centro de una tormenta hay un vacío, lo cual permite que todo esté quieto y hace que el centro de la tormenta sea un lugar despejado. Eso dicen los científicos. Y yo creo que en la narración de Mateo no era la excepción. Pero déjeme decirle una cosa. Eso significa que lo que Dios quiere en medio de las tormentas en las que nosotros lleguemos a vernos o nos estemos viendo en este momento, lo que Dios quiere no es que miremos la tormenta, que nos enfoquemos en la tormenta y que nos dejemos amedrentar por la tormenta. Allí es donde está el desafío más grande a nuestra fe. Necesitamos mirar a lo que hay en el centro de la tormenta. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos nosotros mirando un poco más de cerca el relato de Mateo si miramos al centro de la tormenta en esta historia? ¿Qué encontramos? Vamos a ver. Observe usted una primera cosa. Si Jesús está en el centro, todo tiende a estar en paz. Si hacemos ese intercambio de quitarnos nosotros de ser el centro de las cosas y le damos el lugar a Jesús como el centro de todo, aquí cantamos a veces un canto, un coro que dice: de mi vida sé el centro. Y eso tiene mucho significado, mucho sentido, más allá de meramente cantarlo. Si Jesús está en el centro, todo tiende a estar en paz. Mateo dice que Jesús está durmiendo. Lucas dice que Jesús dormía sobre un cabezal, algún tipo de herramienta que llevaban en la barca. Jesús dormía. Aún en medio de la tormenta Jesús duerme plácidamente. Y los discípulos de Jesús interpretan eso como una completa indiferencia, como una completa despreocupación por lo que ellos están afrontando. A ellos les parece que Jesús debiera estar también haciendo algo, tal vez gritando con ellos, desesperado con ellos o preguntándose por Dios qué vamos a hacer en medio de esta tormenta. A ellos les parece que que el sueño de Jesús es una ausencia inconcebible y se preguntarían, o se preguntaban: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo por nosotros? El Salmo 42 nos habla de cómo el salmista, quien quiera que sea que escribió ese salmo, lo hizo a partir de una experiencia personal en la cual se vio en medio de una tormenta que desencadenó en él una profunda depresión. Tanto que el salmista decía: mi alma está abatida en mí y estoy tan mal, me siento tan mal, me siento tan derrotado, me siento tan hundido que ni siquiera quiero comer y no hago sino llorar de día y de noche. Él estaba en medio de una tormenta. Y yo creo que él también se preguntaba: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios? Generalmente cuando estamos en medio de una situación así nos preguntamos, tenemos la tendencia a preguntarnos: Dios, ¿dónde estás? ¿Sí estás teniéndome en cuenta? ¿Sí me amas todavía? ¿Sí tienes interés en mí? ¿Vas a sacarme algún día de esto? ¿Dónde estás, Dios? Y el salmista decía también, para colmo: todos los días mis enemigos me hieren y me ofenden diciéndome: ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo es que estés así? Tú que tanto crees en Dios, tú que tanto confías en Dios, tanto que hablas en Dios, ¿por qué estás así? ¿Dónde está tu Dios? Jesús dormía y su sueño parece ser ausencia.
Pero en realidad es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es una corroboración de su presencia. Si se mira bien, el hecho de que Jesús esté ahí dormido en medio de la tormenta, mientras los demás están afrontando un ataque de pánico y están gritando desesperados, muertos de miedo, Jesús duerme en paz. Marcos dice que Jesús estaba en la popa durmiendo, y es paradójico que mientras alrededor todo gira en un verdadero caos, trate usted de imaginar la escena, trate de imaginarla por un momento. El mar está picado terriblemente, las olas son tan gigantescas que están cubriendo la barca, y eso significa que la están llenando de agua y la barca está amenazando con zozobrar completamente. El viento huracanado silba de una manera terrible, aterradora y con una fuerza impresionante, y para colmo todo está en tinieblas. Están en medio de la más profunda oscuridad. Pero en medio de todo ese pandemonio, solo en el lugar donde está Jesús hay paz y hay calma. Parece que allí donde está Jesús no está pasando nada. Amén, hermanos. Donde está Jesús no está pasando nada. Observe usted una cosa más. Las tormentas generalmente son viento sumamente fuerte que gira en forma centrífuga, como una licuadora. Pero en este caso la tormenta gira y gira y gira, y si puedo explicárselo bien, la tormenta está girando en ese punto del mar en el que está la barca con Jesús y sus discípulos, pero el ojo del huracán, el ojo mismo del huracán, el centro mismo del huracán está sobre Jesús. Está sobre Jesús, exactamente sobre él. O sea, Jesús está en el centro mismo del ojo de la tormenta. Y lo que sus discípulos no pueden comprender es cómo alguien esté precisamente en ese momento y en ese lugar durmiendo plácidamente como un niño. Si Jesús está en el centro, todo tiende a estar en calma. Pero la otra cosa es que entonces no importa la dimensión de la tormenta. Y nosotros muchas veces hemos visto, tal vez no lo hemos vivido, no sé, pero hemos visto a través de los medios las inmensas dimensiones y sobre todo la fuerza devastadora de un huracán o una tormenta. Pero no importa la dimensión de la tormenta, estamos a salvo si Jesús está ahí. Amén, hermanos. Si Jesús está ahí. Jesús dormía, sí, dormía, pero estaba ahí. ¿Tienes tú a Jesús en tu corazón, en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿tienes a Jesús en tu corazón, en tu vida? Jesús está ahí. Él dijo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y Él está ahí. Él dijo, yo entraré para quedarme. Jesús está ahí. Él está ahí, está en tu barca. Jesús está ahí. Él dormía, pero estaba ahí. El sueño de Jesús es señal no solamente de descanso, es más o comunica más un mensaje de paz y control. Jesús tiene todo bajo control, y mientras Jesús tenga el control, habrá paz. A mí me encantan las palabras del salmista en el Salmo 3 cuando dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pero ¿saben qué circunstancias dijo el salmista eso? Él dijo eso cuando iba huyendo por el desierto, seguido con su gente que le era leal, porque su hijo Absalón le había hecho un golpe de estado. Así que David tuvo que huir, mientras que su hijo, con un ejército traidor, andaba persiguiendo a David para asesinarlo.
Pero David dice, con todo y eso, y con semejante perseguidora detrás de mí, yo me acosté y dormí, porque Jehová está conmigo. La idea del salmista es inspirar confianza. Es inspirar confianza. Ahora bien, si llevamos esto a una dimensión mayor, más allá de las tormentas personales o familiares que vivamos o que estemos viviendo, y lo miramos en un sentido más general y podamos considerar la situación de nuestros países latinoamericanos o de lo que está sucediendo en Nicaragua y en otros países en donde nuestros hermanos en la fe están afrontando la tormenta de la persecución por causa de gobernantes tiranos y dictatoriales terribles. El apóstol Juan en el libro del Apocalipsis nos muestra que la iglesia también en un momento dado se vio en medio de esa tormenta terrible, pero en una visión muy especial Dios se le reveló a Juan como el uno sentado en el trono. Juan dice, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Estar sentado es símbolo de autoridad, es símbolo de control y también es símbolo de paz. Vi en el trono a uno sentado. Y eso comunica un mensaje de poder y de autoridad inamovible. Comunica un mensaje de paz, ¿sí? Todo está girando en una tormenta terrible alrededor de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios está sentado en su trono. Nada ni nadie podrá jamás mover ni atentar contra ese trono. Amén, hermanos. Nada ni nadie podrá atentar contra ese trono ni moverlo. Asimismo, mientras Jesús esté en esa barca jamás se hundirá. Y yo creo que el reclamo que Jesús le hace a sus discípulos es absolutamente justo, solo que ellos todavía como que no percibían eso. Cuando Jesús se despertó y los vio en la situación que estaban, lo primero que les dijo, pero ¿y ustedes por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? La fe simple y sencillamente es el reto más grande cuando nos encontremos en medio de una tormenta. La fe es confiar que aunque la tormenta gire amenazante a nuestro alrededor y amenace con hundirnos, no pasará porque Jesús está en nuestra barca. En medio de las tormentas, nuestra percepción suele ser confusa y defectuosa. Perdemos de vista el hecho de que en el centro de la tormenta está Jesús. Pero yo quiero hacer énfasis muy especial en esto. En medio de la tormenta, busquemos a Jesús. Buscar a Jesús es ir al centro de la tormenta. Buscar a Jesús es ir al centro de la tormenta. Jesús vio mucha gente sufriendo en medio de grandes tormentas en su tiempo. Tenían problemas con su salud, tenían problemas con su economía, tenían problemas con su dominio propio, tenían problemas con el gobierno, tenían problemas los unos con los otros. La gente tenía grandes y terribles problemas, pero Jesús les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estás en medio de una tormenta, entonces ven a mí, busca mi presencia, búscame, y si me buscas de todo corazón, mi promesa es que te haré descansar y traeré paz a tu corazón.
venir a Jesús, es buscarle, es poner nuestra fe en Él, es enfocarnos en Él. Ahora bien, eso significa que si buscamos a Jesús y enfocamos nuestra fe en Él de todo corazón, entonces eso significa quitar nuestros ojos o nuestra atención de los problemas, de lo que nos causa angustia, de lo que nos causa temor o de lo que nos causa depresión. Eso nos traerá paz. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no podemos mirar las dos cosas al mismo tiempo. Si miramos a Jesús, dejamos de mirar los problemas. Si miramos a los problemas, dejaremos de mirar a Jesús. Si miras a Jesús, dejarás de mirar tus circunstancias difíciles. Dejarás de mirar tus tormentas, pero si te enfocas en tu tormenta, dejarás de mirar a Jesús. Y déjenme decirles algo más. Por tanto, Jesús siempre obra, siempre obra. Jesús siempre hará algo. Porque aquí dice Mateo, que Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino ¿qué? Una gran calma. Y yo creo que esa gran calma contrastaba con lo que había sido de grande y terrible la tormenta. ¿Qué hombre es este?, se preguntaban aquellos pescadores cuando vieron a Jesús hacer lo que hizo. Porque Jesús siempre obra para llevarnos más allá de donde estamos. Las tormentas en la vida parecen bloquearnos, no le encontramos asidero, no encontramos una salida, no encontramos una solución. Nos preguntamos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a parar todo esto para mí? ¿Qué va a ser de mí o de mi futuro o de mi familia o de mi matrimonio o de mi trabajo? No le encontramos una salida cuando estamos en medio de una tormenta o de una situación que no podemos controlar. Estos hombres, de una manera, yo diría, sorprendidos, viendo lo que pasó, se preguntaban, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este que está aquí, que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso era algo que ellos no esperaban, no se lo imaginaban. ¿Quién podía imaginarlo siquiera? Jesús se levantó y sin más ordenó a los vientos y al mar y se calmaron. Las circunstancias hicieron que Jesús revelara algo de lo que Él era y de lo que sus discípulos necesitaban conocer. Yo les diré, hermanos, es en medio de las tormentas en la vida, cuando ponemos y enfocamos nuestra fe en el Señor, que nosotros podremos decir que conocimos del Señor algo que hasta entonces no conocía. La pregunta que estos hombres hacen es muy importante, porque al menos demuestra que ellos fueron llevados de una posición a otra. Por una parte Jesús les dice que ellos tienen muy poca fe. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Pero ellos fueron llevados de esa poca fe a preguntar, ¿qué hombre es este? Ellos veían a Jesús en una forma todavía muy imperfecta, pero a mi modo de ver, ese fue para ellos un avance. El hecho de que se interesaron en Jesús y en saber quién era en medio de su tormenta. Hay personas que viven, afrontan, sufren tormentas en su vida, pero ni siquiera se les pasa por la cabeza de que hay un Dios omnipotente y de que Jesucristo los llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y yo les daré descanso. A veces yo escucho o conozco casos de personas que a raíz de una determinada situación en su vida terminan suicidándose y demás, o terminan en un fracaso moral terrible, y siempre me pregunto, caramba, si esta persona hubiera conocido
de Jesús. Si esta persona hubiera escuchado a Jesús, si a esta persona alguien le hubiera hablado de Jesús, si hubiera sabido que Jesús podía hacer por él o por ella lo que nadie más podía hacer. Pero hay algo más aquí. Una tempestad puede ser algo terrible, desde luego, o algo muy terrible, dependiendo de la situación que cada quien esté viviendo o pueda llegar a vivir. Una tempestad puede ser algo muy terrible, pero puede suceder una de dos cosas. O la tormenta pasa por encima de ti y te hunde, o te lleva por encima de ella misma y te ayuda a crecer. Lo que Jesús hizo con sus discípulos fue ayudarlos a ir por encima de la tormenta. El evangelista Marcos, al comenzar su narración, cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Claro, los discípulos dijeron: bueno, sí, el tiempo está muy bonito, todo está muy en calma, la noche está brillante, despejada, está llena de estrellas, sí, no hay nada que temer. Vamos con Jesús al otro lado, pasemos al otro lado. Y en la narración de Marcos, en el versículo 31 del capítulo 5, también dice que vinieron al otro lado. Primero les dijo: pasemos al otro lado, y luego al pasar a otra parte, Marcos dice que vinieron al otro lado del mar. Pero en medio de esas dos posiciones estaba la tormenta. Vinieron al otro lado después de pasar la tormenta. Y yo estoy seguro de que ellos afrontaron la tormenta. Jesús les ayudó a sobreponerse, a sobrellevarla, a pasar por encima de la tormenta, y llegaron al otro lado. Y ellos tienen que haber llegado allá, no solo conociendo mejor a Jesús, llegaron allá sumamente fortalecidos y habiendo crecido, aunque sea un poquito en su fe, pero llegaron con una historia nueva, con un discurso nuevo. Ya no estamos en tormenta, ya no estamos en la tormenta, ya no tenemos miedo, ya no estoy deprimido, ya no estoy angustiado, ya no me estoy hundiendo, porque Jesús me sacó de donde estaba. Jesús nos sacó de donde estábamos. Sí, vinieron al otro lado. La verdad es que solo Jesús puede ayudarnos a pasar a través de las tormentas y llevarnos a una vida de paz. Hermanos, vayamos con Jesús al centro de la tormenta. Cuando la vida se te convierte en una tormenta, o si tu vida en este momento está siendo una tormenta inimaginable, inmanejable, la invitación de Jesús es: vengan a mí. Si estás pasando por una tormenta, ven a Jesús. A mí me encanta esa figura que Jesús usa cuando enseña acerca de la oración. Si alguien quiere orar de manera sincera, franca y sin apariencias, entre en su cuarto, en su habitación, cierre la puerta y ore a su Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Estás en medio de una tormenta? Métete en tu cuarto de guerra. Métete en tu cuarto donde solamente en la presencia y en la intimidad del Señor Jesucristo podrás hallar paz, sosiego y una manera de salir a una situación nueva. Entra en la intimidad de Jesús. Ven a Jesús, porque allí es el único lugar, esa es la única instancia donde nos podemos olvidar de los problemas y de las luchas y de las ansiedades, hablarle a Jesús de lo que nos está pasando y saber que en Él
encontramos paz. Allí en su presencia hay paz, hay confianza, allí se renueva la esperanza en la intimidad de Jesús, allí se renuevan las fuerzas, allí se va el temor, allí se pueden encontrar nuevas perspectivas para la vida. Entre tanto, la tormenta gira sin control a su alrededor. Hermano, hermana, vaya al centro de la tormenta donde está Jesús. ¿Saben, hermanos? Es allí donde nos tiene que funcionar la fe. ¿Amén? Es allí donde nos tiene que funcionar la fe. Sí, el médico nos dirá una cosa, él hace lo que puede, ¿verdad? Otras personas nos dicen, ¿dónde está su Dios? ¿Usted por qué está así? Las circunstancias nos dan un mensaje muchas veces demasiado negativo, pesimista. Eso no lo podemos evitar, pero en Jesús hallamos palabras de fortaleza que nos levantan, nos sanan y nos restauran. Y nos llevará, téngalo por seguro, Él le llevará hasta el otro lado en paz. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bueno, te alabamos. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Dios bueno. Maravillosa es tu palabra. Maravilloso es ese Jesús que encontramos en estas hermosas narrativas del Evangelio, de los Evangelios. Ver a ese Jesús, cómo se mueve, se levanta, cómo mantiene el control, la calma, la paz sobre las tormentas y toda otra circunstancia. Ay, qué lindo, Señor, qué paz podemos sentir en nuestro corazón, saber que sí, no estamos solos, podremos haber perdido el control o podremos perderlo en algún momento, pero con Jesús en nuestra barca, todo estará bien, todo estará bajo control, todo estará bajo su fortaleza y su paz, y Él nos seguirá guiando, y Él nos llevará por su gracia y su misericordia hasta el otro lado. Señor Dios, hoy también tenemos que reconocer que en algún momento quizás nosotros también hemos gritado y hemos pedido auxilio y hemos dicho, Señor, sálvanos porque perecemos. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a verte como ese Dios omnipotente que se levanta y reprende los vientos y el mar. Y entonces viene la calma y la paz. Dios, llévanos en medio de nuestras tormentas, llévanos a ese lugar de paz donde podemos aislarnos de todo y solamente estar delante de ti para llenarnos de la paz que tú nos das y para escuchar tus palabras de fortaleza que nos levantan y nos consuelan. Señor Dios, que todas nuestras circunstancias sean puestas en tus manos, porque Señor, como dijera el apóstol Pedro, sométanse bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea el tiempo. Señor Dios, hazte más real en nuestras vidas, porque estamos totalmente seguros de que tú vives en nuestros corazones y de que tú tengas siempre el control de nuestra barca. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza. Fortalece a quienes aquí hoy estén en alguna manera sufriendo o que estén afrontando una dura situación en algún área de su vida o una terrible tormenta con sus sentimientos, con sus emociones o con una relación difícil o con su trabajo o lo que quiera que sea. Señor Dios, trae la paz de tu presencia y encamina sus corazones, esas almas, a entrar en lo íntimo de tu presencia, en ese centro de la tormenta, donde sean fortalecidos y consolados por ti. Dios Santo, glorifícate en nuestras vidas. Y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estemos de pie, hermanos, por favor. Estemos de pie y dígale a su hermano que está a su lado, te amo. Y dígale algo muy especial esta mañana, hermano, te amo. Dios te dé su paz. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios te dé su paz. Dios les bendiga.